usted quiere hablar de una obra muy reconocida que casi todos conocimos cuando estábamos niños o jóvenes, pero que no deja de ser muy interesante a cualquier edad leerla, y es Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas padre. Allí usted me decía hace un momento que desde Los Tres Mosqueteros podemos leer una etapa muy linda en Europa, que después se trasladó pues obviamente a América, que es el barroco. Entonces qué bueno será que usted nos cuente cómo podemos leer el barroco desde Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Y a Los Tres Mosqueteros en el barroco, que es una cosa muy importante porque, a ver, el barroco es la edad de la razón. Ahí aparece Descartes con su geometría cartesiana y el discurso del método, aparece Spinoza con la ética según la costumbre de los geómetras, aparece Leibniz con el cálculo diferencial, para usarlo en términos de razón, o sea, entender el mundo por simetrías, por la duda, que va a ser muy importante, sobre todo la famosa duda metódica de Descartes, y todo esto pues lo van a aprovechar escritores, en especial Alejandro Dumas, como dice Arturo Pérez Reverte, uno de los mejores folletineros que ha dado la historia, porque es que el folletín, que era la forma de escribir novelas en los periódicos para poder vender los periódicos, es donde viene pues lo importante. El primero son Los Misterios de París, de Eugenio Sue, pero muchos aprenden y los periódicos los acogen. Esto implicaba a una gente muy hábil, muy bien informada y con ayuda de otros, obviamente, para poder llevar adelante ese tipo de literatura. Pero en el caso de Los Tres Mosqueteros es de pronto la mayor de las obras de aventuras que se han escrito nunca. No tanto por lo que pasa, porque hay mucha gente que se ha metido en aventura en la selva, en el desierto, en el espacio, sino por el contenido de razón que eso tiene. O sea, hay que tener en cuenta que Alejandro Dumas es uno de esos, es un mulato, ¿cierto? El papá de él era un general de origen africano que vive en Haití, y la mamá es francesa. Entonces esas mezclas proporcionan al mundo literario una cosa muy interesante, y es vivir en dos culturas. Alejandro Dumas vivió en Haití, de donde era el papá. Conoció mucho mundo de la leyenda, el mundo francés, y al final se lo llevan a Francia y él se volvió un francés más, porque de todas maneras hacía parte de esos mundos donde todavía no existía el racismo. Es que el racismo es una invención del siglo XIX, cuando los países colonialistas empiezan a determinar tipos de cráneo, formas, colores, para poder justificar su coloniaje. O sea, nosotros estamos llegando con una cultura mayor, nosotros somos mejores, etcétera, pero hasta principios del siglo XIX todavía se movían hombres de todos los colores por todas partes del mundo. Pues el mismo creador del idioma ruso, que es Pushkin, el abuelo era de Sudán, general del zar. La ¿cierto? esclavitud del descubrimiento de América, que traían negros de África, ¿eso no se puede considerar racismo? No, porque era venta de gente. En Rusia estaban vendiendo blancos también. En ese momento de los momento africanos. de la historia, incluso los esclavos rusos duran hasta más o menos 1920. O sea, multitudes se compran y se venden. Y no solamente venían para América, se venían para los países árabes. Y aparece una forma de esclavitud que es la trata de blancas. La famosa ruta del Paraná, mujeres engañadas que aquí ya las estaban vendidas. Y empiezan a funcionar todo ese mundo
que toca con múltiples formas de esclavizar al hombre, en especial cuando se pierde una batalla donde el botín son las personas que pueden vender. Además, que son, y es muy bueno tocar un poquito este tema porque no se esclaviza al azar, o sea, necesitamos gente que sepa construir, entonces vaya y búsquela y se la compro, luego necesitamos médicos, necesitamos arquitectos, por eso aparece después el liberto, el esclavo que se compra su propia libertad, porque le servía al amo, pero el amo le decía, bueno, sírvale a otro, cobre y me va pagando lo que usted vale. Uno de los esclavos más interesantes que dio el mundo fue, y casi no lo recompran, fue Cervantes. Miguel de Cervantes, a ver. Sí, claro, todo el que caía en manos de los turcos esclavizado, todo turco que caía en manos de los cristianos también, o sea, era parte de eso. Entonces ese mundo de la esclavitud es muy amplio y no tiene un solo doliente. ¿No tiene que ver con racismo entonces? No, o sí de alguna forma ya en el siglo XIX, pero los últimos esclavos fueron los de los campos de concentración, judíos, gitanos, que los explotaban a muerte, pero que daban plata. Los campos de concentración, por ejemplo, una persona que escogían para trabajar y que la dejaban viva por un rato, la vendían a 10 marcos diarios y al esclavo lo sostenían con 3 marcos, o sea, con nada. Y los nazis se ganaban 7 marcos por cada persona. Por eso aparecen un montón de empresas que utilizan trabajo esclavo, que pues no deja de ser muy importante. Entonces, para efectos del mundo de Alejandro Dumas, padre, porque hay otro Alejandro Dumas, hijo, que escribió una novela muy interesante, una novela que se llama La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, hijo, y que le hizo el epitafio a Alejandro Dumas padre. En el epitafio dice: murió como vivió, sin darse cuenta. O sea, Alejandro Dumas era una aventura total, él compraba de todo, le debía plata a todo el mundo. El papá. Y eso lo llevó a una superproducción para poder pagar. Él tenía que pagar todas las deudas. Y lo que uno no se explica es de dónde sacaba tanta información. Me acuerdo hablando con Reinaldo Spitaleta sobre el Conde de Montecristo, que es uno de los grandes libros de él. Eso es un tratado sobre venenos. Lo que hay ahí, pues además del Conde de Montecristo, que se tiene que escapar del castillo de If y todo eso, pero eso tiene toda una teoría sobre cómo envenenar gente. Entonces lo mismo va a pasar con los 3 mosqueteros. A ver, los 3 mosqueteros es un libro donde aparecen Athos, Porthos y Aramis, pero hay un 4º mosquetero que se llama D'Artagnan. Y D'Artagnan al principio de la novela le sirve a Alejandro Dumas para hacerle un homenaje a Don Quijote. O sea, D'Artagnan es el nuevo Quijote. Y él es lo que en literatura se llama un hipotexto. O sea, que estaba leyendo Alejandro Dumas para crear a ese D'Artagnan, porque D'Artagnan es un Quijote moderno. Y ahí se va a dar todo el asunto en el barroco, y ya vamos a hablar enseguida de eso, de el rey Luis XIII, el primer ministro que era el cardenal Richelieu, que era un hombre muy inteligente, pero que en manos de Alejandro Dumas termina muy mal parado. Va a aparecer Ana de Austria, y después todas estas mujeres austriacas que van a terminar en María Antonieta, que es la mujer de Luis XVI. Entonces es el mundo de Luis XIII, es el mundo donde la razón comienza
a crear una ciudad que se llama París. Toda París está montada sobre principios cartesianos. Por eso la ciudad se construye como una espiral, como un caracol que va ganando lo que ellos llaman los distritos, el arrondissement de ellos, los distritos. Todo eso está lleno de simetrías, de parques franceses. Por eso el que va por las Tullerías es lo mismo lo que al derecho que al revés, que a la derecha que a la izquierda. Todo eso se reproduce, por eso la gente se maravilla en ese París, porque ahí se introduce uno en el mundo de la razón. Por eso todos esos edificios son tan parecidos, y después Napoleón se va a encargar de regarlo por toda Europa. Cómo se construye una ciudad a partir de conceptos racionales. Pero esos edificios tan parecidos que usted menciona y que conocemos hoy, ¿son los que hizo Napoleón o era de antes de Napoleón? A ver, todo eso empieza a dar con los reyes, ¿cierto? Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, que van a construir pues unas obras completamente maravillosas con algo muy fácil, pues, o sea, mire, su majestad, yo le propongo hacer este edificio, sí, listo, me gusta, ¿cuánto vale? Tanto, ¿cuándo me lo entrega? Tanto, firme aquí, que acabo de firmar, que se muere si no me lo entrega en esa fecha y por esa plata. Eso hace que la gente trabaje muy bien. ¿Cierto? Eso hace que trabaje muy bien. Por eso el centro de París es una maravilla. O sea, ellos trabajan o crean una construcción que se llama los hoteles, pero no es el hotel para recibir gente. Por ejemplo, la alcaldía de París es el Hotel de Ville. Sí. ¿Cierto? Es un edificio espectacular para, primero, generar trabajo, que es una cosa muy importante. Segundo, para renovar o tener una identidad. Por eso el que va a París va a encontrarse unos edificios tremendos, porque ahí están aplicando la razón. Claro que ahí se da lo que se llama el despotismo ilustrado. O sea, es el rey que, pues, Luis XIV decía, l'état c'est moi, el Estado soy yo. Pero, o sea, él tenía la última palabra, pero estaba rodeado de gente muy hábil, tremendamente hábil. Pues tan hábil que cuando aparece el teatro, los Razin, cuando aparece Molière, que Molière se le quejan al rey, nos está insultando. Y el rey lo llama y le dice, no, yo no los insulto, es que no entienden. Usted y yo somos los únicos que entendemos la obra. O sea, y eso hizo que el rey lo mandara a decapitar a Molière, ¿cierto? O sea, es un montón de gente brillante que se mueve por todo eso y que lo denuncia todo. ¿Cierto? Por eso Molière escribe El Tartufo, El enfermo imaginario, un montón de obras que de alguna forma van a nutrir a Alejandro Dumas. Y Alejandro Dumas va a tomar todo eso. Él seguramente llega en una edad muy buena a París, a los 14 años, donde ya ha tenido una niñez importante, ya tiene un conocimiento empírico del mundo, pero ya va a estudiar. Incluso dentro de las obras interesantes de Alejandro Dumas está la biografía de Napoleón, una biografía bastante buena, pequeñita pero concisa. O sea, él se emociona con todo esto, y ahí es donde se encuentra con ese París del siglo XVII de Luis XIII, donde el barroco ya tiene un lugar importante y donde aparece un personaje que es el que se ha enriquecido en América, y al llegar a Europa de nuevo enriquecido no lo reconocen, que se llama el indiano.
Y el indiano, para demostrar su poder, hace grandes edificaciones. Entonces todo ese mundo le va a servir a Alejandro Dumas para empezar. Primero, la institución de los mosqueteros, que son los que manejan el mosquete. Es una espada nueva que le cubre la mano al que la maneja y que exige mucha habilidad para manejarla, para entrar en ese mundo pues de los espadachines, que son muy distintos a las espadas romanas, a las espadas de los vikingos, ¿no? Esta es una espada hecha para mover el cuerpo, el que funciona es el cuerpo. O sea, el espadachín simplemente siguiendo el ritmo del cuerpo, le chuza al otro, ¿no? Que van a conformar, esos mosqueteros van a conformar los grandes ejércitos. Hay que tener en cuenta que ya el primer ejército francés uniformado para que se supiera que era el ejército del rey, es el ejército de Luis XIV. Ese ejército de Luis XIV que ya es reconocido como el ejército de Francia. Obviamente está lleno de gente que se pega a eso, ¿cierto? Mercenarios, que esperar hasta Napoleón para que los soldados sean franceses, al menos los del inicio, pero antes son puros mercenarios que le trabajan a eso, y esos mercenarios, entre ellos los mosqueteros, que tienen nombres griegos, Athos, portugueses, Portos, ellos le trabajan en este caso a Ana de Austria. Son mercenarios de alguna manera. Son mercenarios, claro. El mismo D'Artagnan va a que lo contraten y él busca, bueno, necesito que me contraten, etcétera. Ahí todavía no existe el concepto de nación o de nacionalidad o peleo por mi patria. El nacionalismo comienza con Napoleón. Con Napoleón aparecen los países como tales, pues, con unas fronteras. El resto son reinos que se han unido, se pegan, se separan. O sea, los mosqueteros pelean por una persona, más no por un país. No, por personas, porque están al servicio de. Ahora, lo que va a plantear ahí los tres mosqueteros, que es tremendo, es el asunto de la lealtad, el asunto de la traición, el asunto de la amistad, el asunto de la ética. Sabes que las novelas de aventuras es donde más se presentan los grandes valores humanos. Eso es muy interesante. Si usted quiere saber qué son los amigos, los tres mosqueteros, que eran cuatro, pues, ¿cierto? Con D'Artagnan y con una frase que tenían muy clara: todos para uno, uno para todos. O sea, y a pesar de que tienen celos, Alejandro Dumas es un gran observador de los caracteres humanos, pero le gusta más el valor, ¿cierto? La valentía, la amistad, el hecho de si somos un solo cuerpo, los cuatro, entonces lo que le pase a cualquiera van a responder los cuatro. Se mete mucho en el mundo de las traiciones, por eso es que Richelieu sale tan mal parado, porque Richelieu es el primer ministro del rey, o sea, el que realmente maneja el Estado. Porque el rey no dejan de ser figuras decorativas. Sin embargo, en esas tramas de palacio, todo lo que se sucede ahí, son los mosqueteros los que van a defender la monarquía, la legalidad, frente al otro que quiere mover el Estado a su favor, y estos se oponen a que eso suceda. O sea, oye, ahí hay corrupción, hay de alguna forma historia, porque es que todos esos personajes son reales, ¿cierto? Son reales. Richelieu es uno de los grandes personajes de la historia de Francia,
que seguramente no le caía bien, pues no le cayó bien históricamente a Alejandro Dumas, pero es uno de los grandes personajes. Es el mundo de los gestos. Se podría decir que Alejandro Dumas, que seguramente había leído a Margarita de Valois en un libro que se llama El Heptamerón, todo lo que sucede en las cortes, que es el libro pues de Margarita de Valois, tuvo que ver con los hugonotes, la desfenestración, un montón de gente que tiraban por las ventanas, la noche de San Bartolomé, todo eso, pero todo eso le va a servir a Dumas para meterse en los vericuetos de la corte, y que seguramente conocía muchos vericuetos de esa corte, porque el papá de todas maneras era reconocido en Francia. Y seguramente oía cuando estaba chiquito, mira lo que pasa aquí, lo que pasa allá, en especial porque anteriormente la gente hablaba menos y escribía más. Entonces llegaron unas cartas con unos chismes tremendos y con unas propuestas de rebelión, de todo, pues ahí existía lo que uno no se imaginaba. Pero con Dumas aparece el francés cortés, la lengua francesa como la lengua de la cortesía, el saber hablar. Por eso después el francés va a ser la lengua diplomática por excelencia, porque es la lengua respetuosa, donde respetuosamente se proponen las cosas más terribles del mundo, pero respetuosamente. Porque claro, están en el mundo de la razón, están en el mundo del barroco. Y ese mundo del barroco también va a ser muy importante para las novelas de Dumas, porque es el mundo de los detalles. La gente siempre ha dicho el barroco es un sistema muy recargado, no recargado para nada. Es lo que hay en el mundo y que si se coloca de manera simétrica es equilibrado. Ahora, con otra cosa muy importante que se aprende en el barroco, y es que los pintores van a ser ya pintores que toman decisiones sobre lo que van a pintar, ya no siguen modelos. ¿Y encargos? ¿O todavía hay encargos? Hay encargos, pues siempre un pintor vivirá de encargos, pero hacen una obra por fuera muy especial. Por ejemplo, el caso de Rembrandt, que ya va a pintar las mujeres por las sombras que tienen y por los gorditos que se les salen, o sea, se salen de un modelo clásico, que va a pintar el barrio donde vive. Por eso sabemos mucho de los judíos de Ámsterdam, porque los pinta. El caso de Rubens, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que con Rembrandt aparece el claroscuro. Ya la luz la emanan los cuerpos, no viene de afuera. Ya sale el mismo cuerpo. Es una cosa muy, muy impresionante, por ejemplo, cuando uno ve cuadros como La novia judía o El hijo pródigo, esa cantidad de luz que sale de los cuerpos. O sea, hay toda una revolución. Aparece Rubens con sus mujeres grandes, celulíticas, esas que nunca pondrían un cuadro de Rubens en un gimnasio, pero que son la mujer total, la que es novia, amante, madre, ama de casa, toda en una sola. Aparece otro que se llama Van der Meer, que es el primero que pinta el espacio privado. Es un flamenco, un holandés, ¿cierto? Que unos cuadros tremendos. Aparece un hombre como Diego Velázquez, que además de que es muy famoso pues por las meninas, pero que tiene un cuadro tremendo que se llama La freidora de huevos. ¿Qué busca esta gente con esos cuadros? El momento. Esta gente hace fotografía sin tener la cámara. Es el momento, y en eso se reconoce el arte y la escultura barroca, en que, por ejemplo, a la Virgen el viento le está levantando el velo, de que hay un gesto, trabajan instantes, porque a eso ha llevado la razón.
a ver el instante, ya no estamos mirando de manera general, que sería una crítica para el mundo moderno, para el mundo que estamos viviendo, ya nadie ve, simplemente ve una multitud y toma una decisión, esta gente ve detalles, trabaja al detalle, sí. Y todo eso le va a servir a Alejandro Dumas para lo que va a escribir. Aunque Alejandro Dumas escribe con lo que llaman los negros en la literatura, o sea, gente que le hace argumentos, pero la magia de Alejandro Dumas son los diálogos. Alejandro Dumas para hacer diálogos era un genio. Entonces le entregaron una cosa en bruto y él empezaba, pulía y después hablen, porque en el diálogo es donde están las historias, es donde están los argumentos, es donde está la razón. O sea que es como la misma escuela de Miguel de Cervantes. Le aprende a Cervantes, no, simplemente le aprende a Cervantes, es que eso es claro. Por eso el mismo libro es un homenaje a Don Quijote, que se tomaba como el gran libro de aventuras, y Dumas dijo, voy a hacer uno mejor, pero respetando al papá de esto, ¿cierto? Y por eso D'Artagnan, cuando se va a montar en su caballo y el papá lo va a enviar a París, él es un bretón, viene muy del norte, hay todo un homenaje a Cervantes, un homenaje lindo, que siendo tan desbordado, Alejandro Dumas no tiene temor en decir, mire, esto se me ocurrió por esto. O sea, él no trata de ser original, dice, por eso toma la historia, esto hace parte de la historia. Cuando usted se lee 20 años después, o cuando uno lee El Conde de Montecristo, pues todo eso tenía mucho de razón. Y él le mete aventura, la aventura, más haciéndose grandes preguntas. Yo me acuerdo cómo sacar al Conde de Montecristo donde lo tienen preso. Es que tiene, eso hay que pensarlo mucho, cómo lo vamos a sacar de ahí. ¿Cierto? Y lo mismo pasa con los mosqueteros, cuando se les viene el mundo encima y prácticamente van a ser derrotados. ¿Cómo hacen para salir de eso? O sea, es que uno lee Los Tres Mosqueteros, primero para enterarse que es el mundo barroco, o el París barroco, porque también toca Londres, y para poder hacer comparaciones entre cómo nace París y cómo Londres sigue metido en una capa de smog, donde el Alejandro Dumas va a plantear cuál es el papel de la inteligencia humana y cómo se hace esa inteligencia. Es que la inteligencia no nace sola. La inteligencia aparece en la medida en que yo resuelvo problemas, en la medida en que de alguna forma creo, digamos, relaciones con los demás. Se cultiva, la inteligencia se cultiva. Se cultiva, claro, vamos a resolver problemas complejos y vamos a buscar la belleza al final. Uno diría que Alejandro Dumas pudo haber leído de alguna manera a Vitruvio, ¿cierto? Donde todo proyecto tiene que terminar en belleza, de lo contrario el proyecto no valió la pena. Y todo eso lo va leyendo y lo va entendiendo Alejandro Dumas, que además asistía a cuanta tertulia había por ahí. De esa manera no tenía que leer tanto. Es el París de las tertulias. Sí, no, es más para el de Los Tres Mosqueteros, es antes del mundo de las tertulias, que aparece en otra etapa, que es la que sigue al barroco, que se llama el rococó, donde las mujeres tienen una gran importancia porque son las que hacen preparan las tertulias, ya la moda aparece. Ya para esto habría que
que meterse más por los lados del Conde de Montecristo, donde pues aparece también la tertulia napoleónica, etcétera, etcétera. Pero para los Tres Mosqueteros no, es un París que está comenzando. Es un París que está comenzando en forma, porque París era un burgo, era un sitio donde la gente iba a hacer negocio, estaba la Catedral de Notre Dame, que Víctor Hugo escribe pues para la Edad Media, Nuestra Señora de París, pero no era la gran cosa. Entonces, ¿dónde comienza realmente el París de ahora? Yo me atrevería a decir que los Tres Mosqueteros. Ahí comienza el París. Ahora, un París que lo inventan, sí, claro, es que la literatura tiene ese encanto. Lo que no hay lo inventó. Siglo XVII entonces. El siglo XVII. El barroco comienza el 26 de febrero de 1600. Esa es una fecha que los historiadores tienen muy clara. ¿Y por qué esa fecha? Porque quemaron a un hereje que se llamaba Giordano Bruno. Y Giordano Bruno, cuando lo estaban quemando, dijo, gracias, me quitaron el problema. El problema es tener cuerpo, porque el cuerpo es lo que produce el miedo. Sin cuerpo no hay miedo. Giordano, ese pues se salió por otro lado. Eso es que todo eso empieza a marcar de manera muy linda, pero el París real, el que hoy en día veríamos en esa representación a través de la razón, de las simetrías cartesianas, de las coordenadas, todo esto. El primero que lo va a narrar en forma va a ser Alejandro Dumas, y con algo muy interesante. Aquí empezó una época, parte una época, y es una época donde la aventura es posible, como en cualquier época que empieza. Entonces ahí es donde los Tres Mosqueteros se vuelven indispensables para entender cómo funcionaba la corte, cómo funcionaba la ciudad, cómo funciona la amistad, cómo funcionan los tejemanejes políticos. Ahí está todo. Entonces uno dice, hombre, hoy en día los Tres Mosqueteros se han vuelto una frase para las personas. No, léaselo para que se dé cuenta que es lo que está pasando ahora también. ¿Y cómo se da eso? Así como todo Occidente sigue siendo Roma, de alguna forma, la manera de pensar sigue siendo muy a la francesa, en Occidente. Pero la que empieza con el siglo XVII. Ese barroco, sí, esa razón. Con el barroco, ¿cierto? El barroco se llama barroco porque hay una conchita en los mares de Portugal que es llena de arandelitas. Esa conchita está llena de arandelitas, esa conchita marina, porque por ahí pasan varias corrientes. Cuando uno coge una conchita en el mar, tiene unas líneas porque pasa una sola corriente. Pero ahí son muchas corrientes, y para la época del barroco y para todo el mundo que está apareciendo ahí, el mundo ya es redondo, el mundo tiene América, hay gente distinta, animales distintos, hay un trabajo muy poderoso de recopilación de conocimiento por parte de todo el mundo. El Vaticano en especial tiene el conocimiento que sea, los jesuitas ya aparecieron y están recuperando absolutamente de todo. ¿Es cuando empieza la recopilación de la información para la enciclopedia francesa o no? Posterior. Es posterior. Posterior, pero ya había una enciclopedia inglesa. Todo el mundo tiene datos, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Y dentro de todo ese mundo de datos aparece Alejandro Dumas. Y después van a aparecer pues los grandes escritores franceses, los grandes folletineros, que para manejar la aventura tienen que estar muy bien dateados sobre cómo funcionan las clases sociales, cómo funcionan los altos escenarios y los bajos fondos. O sea, porque es que el folletín tiene todo eso. Claro. El folletín le muestra a uno una sociedad completa,
arriba y abajo. Y dentro de eso alguien que se mueve por todos lados. Y que da razón de ese tipo de sociedades, más o menos lo que haría la razón frente a cualquier acontecimiento. Ningún acontecimiento está solo, todo está ligado a. Hoy en día lo tenemos muy claro, una persona racional es capaz de mirar un árbol, estableciendo la relación con el cielo, con la tierra, con el agua, con los animales, con el hombre, y a partir de ahí tiene un universo, que es lo que plantearía, y Alejandro Dumas con los Tres Mosqueteros va a crear un universo muy importante, tremendamente importante, a través de grandes aventuras, pero usando el bien hablar. Ahí es donde es lo grandioso de Alejandro Dumas, y en especial los diálogos. Las cosas se pueden decir con las mejores palabras. Así sean las cosas más terribles. Sí, claro, no cae en el desespero. Que por ejemplo, Athos, que es el que más se acelera, señor, no pierde la compostura, ¿cierto? No pierde la compostura. Y ahora manejar, que es un reto grande, manejar 4 personajes de una vez. Obviamente D'Artagnan termina robándose el show, pero son 4 personajes, eso es un reto para cualquier novelista. Vamos a mantener 4 personajes funcionando. Si eran 4, ¿por qué se llaman los Tres Mosqueteros? Porque ya existían cuando llegó D'Artagnan. Claro, es que es un juego de la razón, A ver, un cuerpo existe, no importa el añadido que le hagan. Si a un cuerpo se le añade algo, ese algo por lo común se vuelve el cuerpo que era. Parte del cuerpo. Sí, claro. Entonces ahí es un juego que lo hace Alejandro Dumas. Si a una naranja le metemos una fruta de mandarina, de tal manera la naranja absorbe la fruta de mandarina y me comí una naranja. Entonces lo que hace D'Artagnan es entrar en el corpus de los Tres Mosqueteros y volverse los tres. Ese es un juego que es interesante, porque no le podemos pedir a Dumas que sea un gran filósofo. No, Dumas es una imaginación desbordada. Pues imaginen una mezcla de haitiano con francesa. Eso debe dar lo que usted quiera. Y además un hombre culto, un hombre inteligente, un hombre... Pero él sí le tocó, retomando el tema de las tertulias, a Alejandro Dumas sí le tocó la París de las tertulias, y es ahí donde se entera de todo. Ah, seguro, claro. Es que hay una cosa muy importante. A ver, a ellos les toca el París de las tertulias y les toca el París de los periódicos. Es que los periódicos se multiplican con la Revolución Francesa, es lo mismo que pasa en los Estados Unidos, se multiplican con la Revolución Norteamericana. En los periódicos se opina, en los periódicos aparece... A ver, la Revolución Francesa produce un personaje que no existía a lo largo de la historia, que se llama el ciudadano. Por primera vez aparece la palabra citoyen, ciudadano. O sea, en Roma no había ciudadano, había nombres libres, pues los acomodamos, pero esa palabra aparece con la Revolución Francesa, y el ciudadano es el que paga impuestos, y al pagar impuestos es propicio para ser parte del gobierno, porque está pagando para que existan calles, para que exista esto, lo demás allá, y eso lleva con la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana a que los periódicos se vuelvan periódicos de opinión, después que van a tener noticias, pero en primera instancia son de opinión. Y cuando esos periódicos, por ejemplo, como lo que pasa con Dumas, donde él hace en un periódico que se llama El Siglo,
Le Siècle, escribe ese folletín, ¿cierto? Que era diario, no semanal, diario. El folletín le gusta más a la gente que la opinión, porque es una opinión más abierta y sin problemas, porque el folletinero usa las contrapartes. Eso es un diálogo, entonces discuten, mientras que la columna de opinión es una sola voz. En una novela, un folletín, no, eso hablan el enemigo, el uno dice esto, dice lo otro, se descubren, es una magia. Es un debate de alguna manera. Sí, porque ahí hay diálogos, por ejemplo, entre los diálogos de Richelieu ahí son tremendos, o sea, cómo se maneja esto, que hay que ojo con esto, o sea, es una opinión, pero bien llevada. Cada uno de los personajes se entran. Ana de Austria aterrada, me va a pasar esto, ustedes me van a defender, la defendemos, pero es eso, o sea, hay una cosa tremenda. Cuando nosotros hoy en día hablamos tanto de opinión pública y eso, estamos hablando de nuestras propias voces, no de una voz multiplicada. Y por eso todo el siglo XIX va a ser grandioso en el mundo de los folletines. Es que hasta Dostoyevsky publicó Crimen y Castigo, era un folletín, o sea, todo eso empieza a funcionar porque están muy interesados a ver detrás de la opinión que hay. Y eso sirve para denunciar lo que uno quiera. Por eso usted se lee Los Tres Mosqueteros, se lee El Conde de Montecristo, se lee cualquier libro de Dumas, y eso es una denuncia a través de una aventura, que es lo que hace el folletinero. Y es, a ver, ¿en qué mundo estamos? Estamos en este mundo. ¿Y cómo funciona este mundo? Funciona de esta manera. O sea, no se preocupen. Ahora, habían folletineros que trataban de contestarle al otro. Por eso en el caso de Dumas no para, o sea, no le da pie al otro, porque cada vez hace otro capítulo y otro capítulo y otro capítulo. Por eso vuelvo al epitafio, ¿cierto? Murió como vivió, sin darse cuenta. Él estaba en otro siglo, él estaba haciendo otra cosa, y con todo, pues ese mundo de la nueva cultura. Y para los tiempos de Dumas ya la enciclopedia sí existía, para los tiempos de la novela no, porque la enciclopedia es del siglo XVIII. La novela es del siglo XVII y el Dumas es del siglo XIX. Pero Dumas ya la tenía en la cabeza también, ya se la había leído, y ahí en las tertulias la habían contado. O sea, un montón de asuntos, y de alguna forma él tenía una garantía sobre los demás, y es que no le daba miedo narrar, porque de todas maneras él era de allá y no era de allá. Y eso sirve mucho. Y además seguramente había leído un libro de Montesquieu que se llamaba Las Cartas Persas, donde a través de un persa que le escribía a otro en Persia se queja de cómo viven los franceses. Y era una forma de denunciar. Entonces coge un persa, manda cartas a Persia: esta gente es muy sucia, esta gente es tal cosa, pero eran las cartas persas. Todo eso estaba en las bibliotecas, todo eso estaba leyendo. Y también algo que no deja de ser muy interesante cuando se publicaban folletines, era mantenerse en el calor de la publicación. Es que eso es a mano, hay que levantar el texto, eso tiene que salir mañana, o si no la gente no compra el periódico, claro. Eso hay que dejarlo en suspenso. O sea, los grandes, sí. Eran los grandes. Hoy en día nos costaría hacer eso. Claro que no falta, pues pero habría que tener una cultura muy amplia y un espacio
donde los asesores eran bastante buenos, poder ir a conversar con otros, ¿esto qué es? ¿Aquí qué hay? ¿Esto cómo se mueve? Porque una persona no lo puede saber todo, uno es fruto no solo de lo que lee, sino de los amigos que tiene y que le cuentan a uno, mira, esto es así, esa, y eso pasaba seguramente con los Tres Mosqueteros. Entonces los Tres Mosqueteros, que abre la línea de la gran aventura folletinesca, y que después van a crear, pues, hombres como Emilio Salgari, también buscando aventuras con los libros de geografía, lo que hace Julio Verne, aventuras con los libros de geografía, pero toda esa gente aparece es leyendo a Alejandro Dumas, porque Dumas es el que está montándose los... volvió una aventura el mundo de la razón, cómo funciona la razón en momentos extremos. Y eso es lo que lo hace la gran novela del barroco, la gran novela con influencia de Descartes. Yo no sé si había leído Spinoza, de Leibniz de pronto sabía alguna cosa, pero tenía muy claro a Descartes. Y Descartes no es el discurso del método, es la geometría cartesiana, donde en las coordenadas X es la realidad y Y es lo que uno sabe de la realidad. Por eso la función de la realidad es igual a lo que yo sé de ella, función de X es igual a Y. Y eso lo tiene muy claro, pues Dumas, tremendamente claro, lo entendió. Y por eso se da la aventura. ¿Qué más tenemos que saber? Y esos son los Tres Mosqueteros. De esta manera hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 52 de la serie Historia y Literatura con la obra Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas.